Hola a todos, en esta oportunidad quiero presentarles la aplicación de un modelo de enseñanza situada en la materia de Geografía de la Población para dictar un tema que se titula Teoría de la Transición Demográfica. El objetivo fundamental de este tema es que los estudiantes revisen las principales concepciones teóricas que pretenden explicar la evolución del tamaño y crecimiento de la población mundial. El contenido del tema es bastante sencillo. En primer lugar, se dictarán las bases conceptuales de la teoría de la transición demográfica, para luego sí entrar en las fases que comprenden la teoría de la transición demográfica para explicar el crecimiento de la población. Pero, ¿qué es la teoría de la transición demográfica? Es aquella que explica el paso de un régimen demográfico preindustrial con tasas muy altas de mortalidad y natalidad a un régimen postindustrial con tasas estabilizadas de natalidad y mortalidad. Veamos rápidamente en qué consiste. La teoría de la transición demográfica explica el crecimiento de la población a través de tres fases. La primera fase es la fase de régimen demográfico antiguo, una segunda fase de transición y una tercera fase de régimen demográfico moderno. En la fase de régimen demográfico antiguo se tiene que la población tenía un lento crecimiento, eso debido a altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad. Luego tenemos la fase de la transición. En una primera instancia, dentro de esa fase de transición, el crecimiento de la población es rápido y acelerado. Eso debido a que la mortalidad comienza a disminuir mientras que la natalidad se mantiene en valores elevados. Ya viene una segunda parte dentro de esa fase de la transición donde la tasa de mortalidad continúa disminuyendo y la tasa de natalidad comienza a disminuir también. Eso hace que se ralentice el crecimiento de la población. Por último, tenemos el régimen demográfico moderno. Este régimen explica el crecimiento de la población lento ¿a través de qué? A través de una disminución de la tasa de natalidad y una disminución de la tasa de mortalidad a tal punto que llegan a tocar fondo, es decir, que tienen valores muy bajos. Para que los estudiantes puedan entender la teoría de la transición demográfica, es necesario que ellos conceptualicen un conjunto de elementos como qué es la natalidad, qué es la mortalidad, la fecundidad y cómo estos procesos demográficos influyen en el crecimiento natural de la población. Ahora bien, todos estos elementos son vistos en clases anteriores, para que al llegar la clase de la teoría de la transición demográfica, el estudiante pueda relacionar los conceptos anteriores y comprender así el crecimiento a través de esta teoría. Pero ¿cómo vamos a abordar la clase? Esto lo vamos a hacer mediante la técnica de aprendizaje basado en el análisis y la discusión de casos, comúnmente conocida como ABAC. El aprendizaje basado en el análisis y la discusión de casos busca presentar a un grupo de estudiantes un caso que esté relacionado con la temática a abordar, que para esta ocasión tiene que ver con la teoría de la transición demográfica, mostrándoles un conjunto de elementos que se derivan de una situación real. Este tipo de aprendizaje amerita que el docente, que en este caso es mi persona, sea el facilitador y el instructor de la discusión a fin de identificar la información de la situación desde una perspectiva integral. Una vez que se haya discutido el caso, los estudiantes desarrollarán en grupos las posibles soluciones y respuestas. Pero ¿cómo el ABAC contribuye en el aprendizaje del tema? Con el modelo de aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos,
aplicado a la clase de la teoría de la transición demográfica, se busca que los estudiantes, a través de la presentación de un caso real, puedan comprender el contenido del tema, desarrollando un conjunto de habilidades e implementando y relacionando conceptos desarrollados en temas anteriores. Fases de la aplicación del ABA. La clase será desarrollada en 3 fases. Una primera fase, que es la preparación del caso. Una segunda fase, análisis del caso. Y una tercera fase, discusión del caso. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Preparación del caso. Primero se va a seleccionar un caso relacionado con el tema de la teoría de la transición demográfica, que es un tema que corresponde con la realidad. Estará dirigido a despertar el interés de los estudiantes, va a plantear un dilema y va a generar controversia. Luego pasamos a la segunda fase, que es la fase de análisis del caso. Aquí se explicará a los estudiantes cuál es la mecánica que se va a emplear para comenzar el estudio de caso que se les va a presentar. Se suministrará un conjunto de lecturas y recursos adicionales, eso se va a hacer días previos a la discusión, que van a estar fundamentados en material sobre la teoría de la transición demográfica, el origen de la teoría, las críticas que se han hecho a esa teoría, las modificaciones y las nuevas interpretaciones que se han hecho de la teoría y las nuevas fases que se han incorporado. El día de la aplicación del caso, entonces se dividirá a la clase en grupos colaborativos, preferiblemente de 4 integrantes. Y se presentará entonces el caso a los estudiantes mediante una lectura exhaustiva y respuesta de preguntas. El caso a presentar es el siguiente. En la actualidad, países como Nigeria, Mali y Uganda, todos ubicados en el continente africano, aún se encuentran en la fase inicial de la transición demográfica, mientras que países como Inglaterra, Alemania e Italia se encuentran en un régimen demográfico moderno. Las preguntas para introducir e iniciar la discusión del caso son: ¿por qué sucede esto? ¿Qué elementos influyen en dicho comportamiento? ¿Qué diferencias y similitudes existen entre estos países? ¿Por qué todos los países europeos se encuentran en un régimen demográfico moderno y los del continente africano no? Esto involucra que los estudiantes comiencen una revisión previa, ¿ok?, de cuáles son las condiciones de esos países dentro del contexto económico, social, político, cultural, y cómo es y ha sido el comportamiento de variables y procesos demográficos como la natalidad, la mortalidad y la fecundidad, que ayuden a entender el crecimiento natural y el crecimiento real de esa población, y poder también explicar entonces por qué estos distintos países se encuentran en distintas fases de las fases de la transición demográfica. Tercera fase, la discusión del caso. Una vez analizado y discutido el caso de estudio propuesto por grupos, se va a proceder a discutir el caso con la clase completa. El profesor, que en este caso es mi persona, guiará y dirigirá la discusión del caso, tratando de favorecer una discusión amena, manteniendo un ambiente de aprendizaje apropiado, favoreciendo el ambiente de discusión, estableciendo cuáles van a ser las reglas para favorecer una participación abierta y respetuosa, evitar juicios y opiniones personales, facilitar la exploración y discusión del caso, rescatar las ideas de los estudiantes, mantener a los estudiantes permanentemente involucrados en esta actividad. Una vez que se ha discutido el caso, se va a proceder al cierre de la discusión, en la que se le presentará a los estudiantes un contenido adicional que complementen las ideas que surgieron en esa discusión.
Para finalizar, los estudiantes deberán presentar por escrito un resumen junto con las conclusiones a las que se llegaron. La clase involucrará la evaluación del aprendizaje a través de este método, observando el comportamiento del estudiante, la calidad de sus ideas, la capacidad de análisis, de información y organización de las ideas, hipótesis planteadas, capacidad de identificar relaciones, la habilidad de identificar elementos importantes, las conexiones lógicas entre los principios y los hechos, el desempeño en la discusión en grupos colaborativos y, por supuesto, la capacidad de articulación entre los hechos y las ideas. Muchas gracias.